¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. El invitado de hoy estoy muy emocionada de presentarlo porque es el líder del foco de quienes son en este momento uno de los agentes más importantes del país, los estudiantes. Se vuelve el foco a los estudiantes sobre el país y tengo el honor de que me acompañe Miguel Ángel Suárez. Miguel Ángel es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Mira, María Alesia, más bien gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, este espacio y toda la visibilidad y tantos esfuerzos que están haciendo para darle visibilidad al trabajo que estamos haciendo nosotros, también a lo que están pasando los familiares y los presos políticos a las afueras de los centros de reclusión. Eso es lo más importante. Bueno, Miguel Ángel, mucha gente te conoce, bueno, desde hace algún tiempo, porque tú has estado activo, más que desde hace algunos años, el movimiento estudiantil estaba un poco callado, pero desde tu liderazgo quizás se empieza a ver una vez más esa actividad que tuvieron, por ejemplo, en la época de Juan Requesens, de Roderick Navarro, de Hasler Iglesias, ¿no? Regresa el foco a la FCU de la UCB en tu figura. Y quizás en los últimos días la gente comenzó a reconocerte por ese enfrentamiento verbal y muy valiente que tuviste con Delcy Rodríguez al reclamarle por los presos políticos, entre ellos profesores de la UCB como Jesús Armas. Antes de entrar en materia por todo lo que tenemos que hablar importante de estas protestas que ustedes van a liderar mañana, ¿de dónde te salió esa fuerza y esa valentía para enfrentarla de la manera más respetuosa a Delcy Rodríguez? Mira, María Alesia, o sea, yo creo que hay un cúmulo de cuestiones entre esas que yo mismo hice una reflexión de cuál era mi rol dentro de todo este proceso que arranca en Venezuela desde el 3 de enero y bueno, desde que arrancó cuando asumimos la presidencia de la Federación de Centros Universitarios, quizás en uno de los peores momentos de la historia, que fue posterior al 28 de julio, cuando la represión en Venezuela estaba en su punto más alto. Entonces, yo entendí que si esa señora estaba aquí y yo era el presidente de la federación, también estando aquí en la universidad, lo mínimo que podía hacer por nuestros compañeros que estaban presos era exigirle a la persona que quizás tiene el poder directo para darle la libertad de que efectuara la decisión y que calmara ya el sufrimiento de sus familiares. Entonces, ahí hay mucho de eso y hay otro bastante de que soy un tipo creyente y cuando asumí la Federación de Centros Universitarios, dentro de esta relación tan particular que tengo con Dios, yo dije, bueno, Dios, si tú me quieres que yo sea el tipo que esté en la federación, haz que la gane y posteriormente, porque yo sé que Dios tiene que estar alineado con nuestra causa, porque es un Dios bueno, eh, ponme donde me tengas que poner para yo colaborar a la causa democrática y bueno, si ese es el espacio que se abrió, que se está dando y que se han dado y los que se van a venir dando en ahora en más, yo voy a estar preparado para asumirlo por eso mismo, porque hay un compromiso incluso de fe. Wow. Wow, de verdad impresionante escucharte y no puedo dejar de preguntarte si no tuviste miedo, ¿no? En ese momento. Cuéntame un poco qué sentías y si no sentiste miedo, que es lo que a todo el mundo le pasa por la mente cuando ve el video. Mira, bueno, más o menos, y sabes lo que no es fácil enfrentarte al poder personificado y sobre todo porque uno sabe lo que significa hacerlo en Venezuela. Sin Ujú. embargo, no sé si decir que teníamos miedo, más de que teníamos una carga de adrenalina súper importante. Eh, y yo siempre resalto esto y lo voy a decir en cualquier espacio. No era solamente yo el que estaba ahí, yo estaba hablando, ya había más de 25 chamos que unos estaban conmigo desde que la vimos desde la ventana de la federación, que fue cuando decidimos encararla, y otros no tuvieron para tomar la decisión de estar ahí o no más de 5 minutos, porque yo le dije, mira, voy a hacer esto. Que creo que eso también es importante de resaltarlo, porque no es, la gente va a Miguel Ángel, pero había también muchachos de distintos centros de estudiantes, para no nombrar ninguno, Ujú. pero estaban ahí, o sea, estaban atrás, pero estaban ahí Sí. en consecuencia, estaban enfrente de toda la casa presidencial, enfrente de funcionarios de la DGCIN, enfrente de actores políticos de importancia, y bueno, también asumieron esa valentía y esa gallardía tan característica del movimiento estudiantil. Y bueno, aquí creo que esto no lo he dicho en ningún otro espacio.
después de hacer la cuestión, ahí como que se baja un poco la adrenalina y uno dice, berro, o sea, qué Qué complicado, miedo. pero bueno, también decidimos, fuimos responsables también de lo que hicimos y de los actos que tomamos porque estamos en una lucha que entendemos es la lucha por la vida, es la lucha por la libertad, porque no la concibimos de otra forma. Y uno muchas veces no teme por uno mismo porque uno tiene muchísima convicción, sino porque sean nuestras madres las que estén a las afueras de los centros de reclusión. Creo que eso es lo más importante para nosotros. Sin embargo, fíjate que no hay una sola persona, sino un grupo de personas importantísimo decidió ese día encarar al poder personificado y quizás a la persona con más poder de todo un país. Totalmente. Dificilísimo, durísimo. Ahora, ¿en qué momento ustedes deciden que esta lucha de las madres afuera de los centros de reclusión, que ustedes deben unirse a esa lucha, ¿no? Y activarse y encontrar como esa la mejor bandera, porque al final es la más importante, la de los presos políticos, pero yo siento que ahorita el país tiene, el foco está ahí, ¿no? En las madres de los presos políticos y en los estudiantes que decidieron acompañar esta lucha. ¿En qué momento ustedes se reúnen y dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer, por ahí es? Mira, después del 3 de enero, y no me acuerdo muy bien en específico el día que Jorge Rodríguez hace estas declaraciones, en ese mismo momento. Ujú. Nosotros sabíamos que iban a empezar a llegar las personas, nos reunimos en la federación y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer ante esta situación? Pensamos en la rueda de prensa que efectivamente dimos, pero también hacer un acompañamiento a los familiares, porque y tampoco me cansaré de repetirlo, la diferencia de esas madres y las mías es que Miguel Ángel Soles hoy no lo han metido preso, pero yo he hecho incluso cosas quizás mucho más arriesgadas que otras personas que están injustamente detenidas. Ahí hay personas que por poner un estado de WhatsApp están detenidas de manera arbitraria. En ese sentido, eh, el movimiento estudiantil y nuestra federación también han sido testigos de la persecución, del hostigamiento y también de tener presos políticos universitarios. Entonces, no somos ajenos a esta situación y somos solidarios con esas madres que asumen con valentía y a todo riesgo, porque la verdad están a todo riesgo al estar ahí en la intemperie, seguir luchando por sus familiares y seguir luchando por los presos políticos. Claro, importantísimo. Y hoy también decidieron acompañar a los decanos de Ciencias Jurídicas y Políticas en el TCJ a introducir esa demanda contra el Estado por el salario, por recibir un salario justo, porque está congelado desde el año 2022. ¿Cómo ocurrió todo hoy? ¿Por qué decidieron sumarse a esa lucha? Y ya vamos a hablar también de la de mañana, que es la convocatoria más importante. Mira, es la lucha de la universidad no puede funcionar sin que todos sus sectores estén funcionando. Y aquí han existido políticas sistemáticas que van en contra, no solamente de la universidad, que es asfixiarla presupuestariamente, sino que incluso quieren romper las capacidades técnicas y administrativas a través de poner en un estado deplorable los sueldos y salarios de los profesores y los trabajadores universitarios. Esta iniciativa nace de estos decanos y nos invitan a sumarnos y nosotros con todo gusto, porque al final la universidad no puede ser entendida sin sus profesores, la universidad no se entiende sin sus trabajadores, no funcionaría. Hoy Ujú. por hoy, muchos de ellos están haciendo bien en la universidad y la universidad no se va a paro porque ellos están haciendo muchas cosas. Me La imagino. universidad no funciona sin todas sus partes, entonces la lucha de los sueldos de los trabajadores y de los profesores es la misma lucha de nosotros como estudiantes. Y sobre todo porque en la solidaridad de sumarse a todos los demás agendas es que vamos a encontrar la fuerza para poder seguir haciendo la exigencia por las libertades fundamentales y los derechos de la libertad y de la libertad de expresión, del derecho a reunión y esos derechos fundamentales que están constituidos, pero que el gobierno se ha encargado de violarlos sistemáticamente en los últimos años. Ahora, esa protesta parecía impensable hace un año, digamos, es imposible pensar que hace un año hubieran podido estar ahí. ¿Cómo sentiste la calle? ¿Cómo viste que han cambiado las cosas a partir del 3 de enero, ya estando reclamando y protestando abiertamente? Mira, hay cosas que sin duda han cambiado. El, hay como un espacio de apertura muy pequeño, pero ha cambiado. Ahora bien, el tema
de que no nos podemos confundir. Es que estos tipos que hoy están en el poder son las mismas personas que nos persiguieron después del 28 de julio. Y te Ujú. lo digo ¿por qué? Porque, bueno, fíjate, el sábado hicimos una colecta aquí en la universidad. Sacamos a Sí. 6 policías infiltrados tomándole fotos y a los familiares y estudiantes que venían a hacer las donaciones. Eso te habla de muchas cosas. Te hablan que, bueno, se toman al menos la molestia de venirse de civil, pero siguen estando Ujú. hostigando y haciendo labores de inteligencia para la represión. Hoy hicieron una marcha paralela a la actividad que teníamos en el TCJ y no me queda duda que mañana veremos también a funcionarios infiltrados dentro de nuestra movilización. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este sistema sigue siendo el mismo. Hay que tener medidas de seguridad. Hay que seguir luchando, pero también precisando las cosas que hayan que precisar para poder hacer esta lucha una lucha efectiva. Y esa convocatoria a la Asamblea Nacional, en la Plaza del Rectorado, para pedir amnistía ya a, bueno, a la Asamblea Nacional y esa ley de amnistía que han prometido. Cuéntame qué es exactamente lo que ustedes están pidiendo y qué esperan de la sociedad civil y del país. Ustedes empiezan a liderar como este movimiento, pero comienzan por esa petición tan importante como es la liberación de todos los presos políticos. ¿Qué le Mira, pides al país? yo le pido al país que acompañe a la universidad, a los universitarios y al movimiento estudiantil, esos mismos que en otros momentos han acompañado a la sociedad civil. Los acompañamos en el 28, los acompañamos en el 58, los acompañamos en el 2002, los acompañamos en el 2007, los acompañamos en el 2014, 2017, 2021. Ujú. Hemos estado en todos los momentos, todos los procesos políticos que ha habido el país y hoy les pedimos que nos acompañen a nosotros de cara a exigir la libertad de nuestros presos políticos universitarios, de los jóvenes que son presos políticos, pero también de todos los presos políticos en Venezuela y que esta amnistía pueda servir de verdad como un paso importante de cara a que estas personas puedan ser libres, pero libres no solamente a través de una escarcelación, sino que puede existir ciertas condiciones en esa amnistía, como por ejemplo que no tengan ningún registro, ningún prontuario, porque son personas que jamás estuvieron que estar presas y que en la voz de la propia Delcy Rodríguez comentó que eran personas que fueron parte de una violencia política que lo único que faltó decir de su parte que era violencia política unilateral y que esta amnistía no funcione como una excusa para poder blanquear crímenes de lesa humanidad de que han sufrido los distintos presos políticos cuando han estado en estos centros de reclusión. Creo que hay que hacer exigencias claras y entre esas que sí apostamos por la reconciliación, sí, apostamos por el perdón, pero también apostamos por la justicia. Y la justicia es que pueda resarcirse el daño, al menos administrativo y jurídico, que sufrieron esas personas que jamás tuvieron que estar detenidas. Ustedes, ya para terminar, ustedes tienen, digamos, una responsabilidad muy importante como país y como movimiento estudiantil. Todos los ojos están puestos sobre ustedes. Recordemos, yo me acuerdo muy bien mencionaste ahorita muchos movimientos estudiantiles, pero el de 2007, que fue tan emblemático y que consiguió el rechazo finalmente a la reforma, y que bueno, de allí salieron muchos líderes políticos, pero lo más increíble de ese movimiento estudiantil y de cualquiera en realidad es que es muy genuino, ¿no? Y tiene la pureza de los estudiantes, como decía un amigo hace poco, que la pureza del estudiante no busca un cargo político y por eso tiene tanta validez como sus luchas. Que no sé, estás preparado para el rol quizás que te venga, porque puede ser muy, muy determinante el rol que ustedes jueguen en esta transición, que todavía no sabemos cómo va a ocurrir, pero ¿están ustedes preparados para quizás asumir el liderazgo de toda esta transición que es importantísima de parte del movimiento Mira, estudiantil? estamos preparándonos, organizándonos todos los días para el rol que tengamos que cumplir en la transición, pero lo que sí tenemos claro es que no hay transición posible sin los jóvenes en este país. Esta es una generación que se cansó incluso de ser instrumentalizada muchas veces en el discurso y estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de la transición. Eso es clave. Aquí no es posible que
todos los sectores exijan y hagan demandas de cómo tendría que ser o no una transición sin que los jóvenes lo hagan. Nosotros estamos dispuestos a organizarnos y alzar la voz para que las exigencias muy puntuales y sectorizadas que tiene la juventud puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta. Y Miguel Ángel, ya despidiendo, ya no te quito más tiempo, sé que te tienes que ir, estás súper ocupado, pero ¿qué crees que pasó? Además de la represión todos estos años, el silencio, ¿no? de las universidades y que renace con ustedes de alguna manera, se reactiva. ¿Crees que fue todo por el tema de la represión o lo atribuyes a algo más? Mira, sin duda la represión fue algo fundamental para que quizás el foco mediático en las universidades se bajara. Sin embargo, el movimiento estudiantil no ha dejado de estar ahí. La gente dice que revivió, yo creo que nunca murió ese Okay. gen de reverencia, de ser combativo, de ser arrojado del movimiento estudiantil y de exigir sus luchas y sus propios derechos. Entonces, mucha gente comenta eso, de que, bueno, revivieron. Yo creo que no. Este Uh-huh. movimiento estudiantil desconoció a Nicolás Maduro el 10 de enero, este movimiento estudiantil ha pedido por sus presos, este movimiento estudiantil ha pedido por sus reivindicaciones. Entonces, aquí seguimos, aquí estamos y aquí vamos a estar de cara a la reconstrucción nacional, a la redemocratización y la reinstitucionalización. Cuenten con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a estar a la vanguardia de todo lo que tengamos que estar de cara a que podamos vivir en una Venezuela democrática. Qué bueno, nos das mucha esperanza, Miguel Ángel. Te lo agradezco y aprovecho de invitar a la gente este martes a las 10 de la mañana en la Plaza del Rectorado a acompañar a los estudiantes en esa petición de amnistía total. Agradecido a ti, Alicia, por el espacio y a todos los que replican estas luchas y comparten lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazote. Ya no te quito más Un tiempo. abrazo a ti Corre a también. tus reuniones. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Esta entrevista especial con Miguel Ángel Suárez, presidente de la FCU de la UCB. Los estudiantes en la calle, como decía él, nunca se han desactivado, aunque a veces por la represión estuvieran o parecieran estar más en silencio, pero ellos siempre han estado ahí y hoy en día están con un gran liderazgo. Estuvieron hoy acompañando a los decanos de Ciencias Jurídicas y Políticas a demandar al Estado en el Tribunal Supremo de Justicia y van a estar este martes pidiendo, además están pidiendo la compañía, como lo decía él, de la sociedad civil, de otras universidades, de otros centros universitarios para justamente esa manifestación en la Plaza del Rectorado de la UCB para pedir amnistía total, amnistía ya para esos presos políticos. Vamos a seguir muy pendientes de esa manifestación y de todo lo que ocurra esta semana. No se olviden de suscribirse. Un abrazo a todos. Gracias.